En esta oportunidad vamos a analizar un problema. Vamos a estudiar el ejercicio 11, que nos dice lo siguiente. Nos dice, use el método de iteración de punto fijo para hallar una aproximación a raíz de 3 que sea precisa dentro de 10 a la menos 4. Es decir, me da una tolerancia para el error de aproximación de 10 a la menos 4. Y debemos comparar su resultado y el número de iteraciones requeridas respecto de el mismo procedimiento, pero con el método de bisección. Bueno, entonces, para analizar este problema, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una tolerancia de 10 a la menos 4 del valor de raíz de 3, ¿no? Entonces queremos aproximar raíz de 3 con una tolerancia de 10 a la menos 4. Primero, por el método de bisección, lo que necesitamos es determinar una ecuación de modo que raíz de 3 sea solución de esa ecuación, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la ecuación más sencilla, en este caso sería x cuadrado menos 3 igual a 0. De este modo, la función con la que vamos a trabajar es la función x cuadrado menos 3, que evidentemente es continua. Entonces, buscamos un intervalo en donde esta ecuación tenga como solución a raíz de 3. Evidentemente un intervalo conveniente sería el intervalo 0, 1. Perdón, el intervalo 1, 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? En el intervalo 1, 2 la función es continua y en los extremos de cada uno del intervalo, pues la función toma valores distintos, ¿no es cierto? Es decir, en el intervalo 1, 2, notemos que la función evaluada en 1, pues va a ser menos 2, y la función evaluada en 2 va a ser igual a 1. Entonces, va a tener una raíz, tiene la solución en este intervalo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas iteraciones esperaríamos, en cuántas iteraciones esperaríamos obtener un valor aproximado a la raíz con una tolerancia menor a 10 a la menos 4? Bueno, para eso tenemos la fórmula, ¿no? El número de iteraciones es la parte entera superior de la longitud, bueno, del logaritmo natural, de la longitud del intervalo, que como mi intervalo es 1, 2, pues su longitud es 1, partido por la tolerancia, que sería 10 a la menos 4, partido por el logaritmo natural de 2. Esto es aproximadamente 13 punto algo, si calculamos, y la parte entera superior sería 14. Entonces yo esperaría necesitar solamente de 14 iteraciones para lograr un valor aproximado con una tolerancia de 10 a la menos 4. Veamos que esto es así y lo vamos a realizar en el GeoGebra, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que hacemos es la función con la que vamos a trabajar. Hemos dicho que es x cuadrado menos 3, evidentemente tiene dos soluciones, menos raíz de 3 y más raíz de 3, nos interesa la solución positiva, por lo que vamos a trabajar en el intervalo 1, 2, ¿no? Hemos definido el intervalo 1, 2 y deberíamos obtener la solución en ese intervalo. Entonces, abrimos la hoja de cálculo y realizamos el método de bisección. ¿Cómo se realiza el método de bisección? Pues tenemos el extremo izquierdo, en este caso el 1, tenemos el extremo derecho, en este caso el 2. El valor de aproximación se lo calcula a partir del punto medio entre ambos, ¿no? Entonces, el punto medio entre A1 más B1.
ese es nuestro valor de aproximación. Y el error lo vamos a determinar a partir del número de iteración. Vamos a poner aquí el error, vamos a poner acá el número de iteración, que primero es 1, y luego pues es el anterior más 1. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer 14 iteraciones por lo menos, ¿no? El error es la longitud del intervalo partido por 2 elevado al número de iteración. Al número de iteración. Ahí. Bueno, el método de bisección funciona de la siguiente manera, ¿no? Ya hemos visto eso. Si la función evaluada en el extremo izquierdo por la función evaluada en el punto medio es menor a 0, ¿sí? Eso significa que el intervalo en el cual me va a interesar trabajar va a ser el intervalo AC, ¿no es cierto? Va a ser el intervalo AC. Entonces el extremo izquierdo se va a mantener. Entonces se queda como 1. Y si no, el intervalo en donde me va a interesar trabajar va a ser el intervalo CB. Entonces el extremo izquierdo va a ser C, ¿no? Si ocurre eso, hacemos esto. Ahí está. Un momento. Ahí, doble coma había puesto. Ahí está, ¿no? Del mismo modo, para determinar el extremo derecho, puedo poner la misma condición. Si f de A1 por f de C1 es menor a 0, entonces, en ese caso, el intervalo con el que voy a trabajar va a ser el intervalo AC. Entonces el extremo derecho va a cambiar, ya no va a ser B, sino C. Y en el caso contrario, si el intervalo que me interesa va a ser el intervalo CB, entonces el extremo derecho se va a mantener, ¿cierto? Bueno, punto medio es igual y el error crece. Entonces, en el método de bisección, después de 14 iteraciones, bueno, podemos poner 15 ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, esto es lo que me marca el error, ¿cierto? Y el valor de aproximación es este. ¿Sí? Entonces, observemos que después de 14 iteraciones, el error es menor a 0,0001, ¿no? En la iteración 13, el error es precisamente de 0,000122, ¿no es cierto? Eso es más grande que la tolerancia que habíamos pedido. Pero ya en la iteración número 14, efectivamente el error es menor a eso, es de 0,000061035. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la solución es aproximadamente 1,32, 1,73, 21, 16 con este margen de error. Es decir, tenemos por lo menos las 3 primeras cifras decimales de precisión. ¿No es cierto? Bueno, eso sería por el método de bisección. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede con el método de punto fijo? Ahora, ¿qué pasa con el método de punto fijo? Para el método de punto fijo, recordemos lo siguiente. Todo problema de la forma f de x igual a 0, es decir, todo problema de buscar la solución de una ecuación, se lo puede transformar en un problema de punto fijo, es decir, en el problema de buscar la solución de una ecuación que define un punto fijo, ¿no es cierto? Todo problema de resolver una ecuación se lo puede transformar en un problema de búsqueda de punto fijo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, existen varias formas, ¿no?
esto no tiene una solución única, ¿sí? Por ejemplo, nosotros la ecuación que estamos considerando es x cuadrado menos 3 igual a 0. Entonces, yo debo transformar esta ecuación en una ecuación de tipo punto fijo. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues se puede hacer de varias formas, ¿no? Por ejemplo, podría sumar x a ambos lados de esta identidad y lo que me daría es x igual a x cuadrado más x menos 3. Entonces, esta sería la función g y esta sería la ecuación de punto fijo, ¿no? Puedo hacerlo de otra forma, ¿sí? Puedo hacerlo de otra forma. Por ejemplo, podríamos, escribir x cuadrado como x por x y despejar, ¿no? 3 partido por x, ¿no? Estas dos, por ejemplo, serían dos ecuaciones de punto fijo. Estas serían dos ecuaciones de punto fijo que podría considerar para hallar la solución raíz de 3, ¿no es cierto? El problema del método de punto fijo es que en general no sabemos si va a funcionar o no si es que no verificamos las condiciones. Las condiciones son bastante fuertes a la hora de trabajar con el método de punto fijo, ¿no? Por ejemplo, para la primera, recordemos acá que el algoritmo para el método de punto fijo es precisamente x a la n más 1 igual a g de x n, ¿no? Es decir, el xn más 1 lo determinamos a partir de la función evaluada en el punto anterior. Este es el algoritmo del método de punto fijo. Entonces, veremos qué ocurre en este caso. Veremos qué ocurre en este caso. En este caso, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Estaríamos considerando la función g igual a x cuadrado más x menos 3, ¿cierto? Y nosotros estamos buscando el punto en donde esta función se intersecta con la identidad, ¿no? El punto de intersección de la función g que está en rojo con la identidad que está en azul, pues es exactamente el mismo punto en donde la función original x cuadrado menos 3 pasa por el origen, ¿no es cierto? El punto fijo es exactamente el mismo punto de la raíz de la función f. Bueno, entonces, para el método de punto fijo, lo que yo necesito es partir de un punto cercano a la raíz, ¿no? Por ejemplo, podemos partir del 2, ¿no? Podemos iniciar con el 2. Ese sería mi x0. Y a partir de ahí, el siguiente x, el x1, sería la función evaluada en ese punto. En este caso sería A17, ¿no? Y el error, pues es el valor absoluto del valor actual menos el valor anterior, ¿cierto? Bueno, si esto es así, podemos ver qué ocurre con el método de punto fijo. ¿Sí? Podemos ver qué es lo que va a suceder. Esos serían los valores de aproximación y este sería el error. Evidentemente el método diverge, ¿no? ¿Dónde me doy cuenta de eso? Viendo el comportamiento del error, ¿sí? Vemos que el error no va convergiendo a 0, ¿sí? Se va disparando, entonces el método va a diverger, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, no es la única forma de hacer, a partir de la ecuación original, x cuadrado menos 3, obtener una ecuación de punto fijo, ¿no? Hay varias formas. Por ejemplo, la otra que habíamos visto es hacer que g, lo vamos a llamar
era la función 3 dividido entre x, ¿no? Ahí. Bueno, igual, esta función, ¿sí? Estamos buscando su punto fijo, es el punto en donde intersecta con la identidad. Es exactamente el mismo punto en donde la función x cuadrado menos 3 pasa por el eje x, ¿no? O sea, tiene una raíz, ¿no? Y es exactamente el mismo punto fijo de la función g. Bueno, ¿será que con esta función voy a poder obtener una solución? A ver, veamos. Entonces, igual, lo mismo, podemos empezar en el 2, ¿no? Y esta vez es la función p, evaluada en C17. Y a partir de ahí, desarrollamos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Fíjense, los valores van oscilando, ¿no? ¿Sí? Van alternando, entran en un bucle, ¿sí? Evidentemente no hay convergencia, está por demás ver el error, pero podemos poner aquí el valor absoluto del actual menos el anterior. Evidentemente no hay convergencia del método para esta función, ¿no? Oh, pero ¿será que puede haber otra forma de escribir la función como punto fijo, de modo que podamos hallar convergencia? Entonces, veamos, ¿no? Otra forma podría ser la siguiente. A ver, tengo x cuadrado menos 3 igual a 0. Y puedo escribir esto de la forma x cuadrado menos 2 menos 1 igual a 0. O x cuadrado menos 1 pues es una diferencia de cuadrados, entonces podría escribir así, x cuadrado menos 1, 2, x cuadrado, perdón, diferencia de cuadrados, y por ejemplo podríamos poner, a ver, x igual a 1 más 2 partido por x menos 1, por ejemplo, ¿no? O podría poner 2 partido por... No, está bien así. Esto sería más 1. ¿No? Esta sería mi función g. Y estaría buscando el instante en el que esta función es igual a la identidad. Veamos si funciona. ¿Sí? Es decir, la función sería 1 más 2 partido por x más 1. ¿Cierto? Y veremos qué sucede con esta función. Entonces, vamos a hacer acá. ¿Sí? Entonces, igual podemos empezar en 2, sin problema. ¿Sí? Y el siguiente sería la función evaluada en el anterior, que sería f17. Oh, perdón. Sería igual a q. Ahí está. Sería igual a q evaluado en el anterior, ¿no? Y a partir de ahí vemos qué sucede, ¿no? El error, nuevamente, es el valor absoluto del valor actual menos el anterior, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Fijémonos en el error, ¿sí? El error evidentemente va convergiendo a 0, ¿sí? Y el valor de aproximación va convergiendo precisamente a raíz de 3, ¿no?
con 7, 3, 6, 7, 8 iteraciones, bueno, 7 iteraciones, he logrado un error de 0,0011. Bueno, no es el error que me pedía, el error me pedía menor a 10 a la menos 4, entonces podemos hacer algunas iteraciones más. En esta iteración ya obtengo el error deseado, ¿no es cierto? Sin embargo, la solución, en la solución ya tengo por lo menos 5 dígitos de proximidad, ¿no? A lo que era la raíz de 3. En este caso el método estaría convergiendo, ¿sí? Recordemos también que el método de punto fijo puede converger o diverger también dependiendo del punto donde iniciamos las iteraciones. Por ejemplo, en vez de iniciar desde el 2, puedo iniciar desde el 1 con la primera función. No hay convergencia. Tal vez desde el 0, tampoco hay convergencia, ¿sí? Con la segunda función puedo hacerla por igual. Con el 1 igual entra en un bucle. Con el 0 también, ¿no? ¿Sí? Y con esta función, no sé, a ver, si inicio en el 1, es bastante rápido también, ¿no? Y si inicio en el 0, por ejemplo, un poquito más lento, ¿no? Vamos a dejar en el 2. Ahí. Fijémonos que en el método de bisección por lo menos hemos necesitado 14 iteraciones para obtener una aproximación con la tolerancia deseada. Y en el método de punto fijo, pues ya con... A ver, ¿en qué iteración estaríamos aquí? En la iteración 10, no, en la iteración 9 ya tenemos una buena aproximación, ¿no? Con el error deseado. Bueno, como moraleja queda que cuando trabajamos con el método de punto fijo hay que tener cuidado, ¿no? No cualquier función va a darme convergencia para el método de punto fijo. Hay varias formas de obtener a partir de la ecuación inicial, es decir, de la ecuación en donde yo busco la raíz, una ecuación de punto fijo, ¿no? Hay varias formas de obtener esa ecuación, entonces posiblemente si con el primer intento fallamos, posiblemente con el segundo tengamos éxito. Bueno, hasta acá y gracias por su atención.